Y ya lo tengo en línea, digo, a ver, mira vos, digo, dos notas del movimiento Evita. Hoy temprano hablábamos con Alejandro Rusconi de las cuestiones internacionales, pero ahora quiero hablar de política argentina, política bonaerense, y en esta paso que vaya a saber Randazzo contra quién, si es Randazzo contra Cristina o Randazzo con quien sean los candidatos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y para eso lo tengo, digo, al diputado provincial, el referente acá, platense, de la región capital del movimiento Evita, Gustavo Di Marcio, para hablar así de política. Gustavo Di Marcio, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece acá por la 96.7. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Contame, ¿por qué lugar de la ciudad andás para empezar? Digo, porque estarás moviéndote por algún lado. Digo, hoy están todos. Digo, hoy, a pesar de lo feo de la ciudad, encontrás del color y el pelaje que quieras, están todos de campaña. Sí, ya se empezó a expresar en la calle, obviamente. Sí. Ya falta poco. ¿Por dónde andás vos? Por Tolosa ahora. Bien. Bueno, así dije, cuando te habíamos llamado para esta nota, te lo había dicho y ya lo dije al aire, quiero hablar de política, y ahí digo, no vamos a andar dando vueltas para preguntártelo la pregunta 3. ¿Por qué el movimiento Evita con Randazzo? Mira, centralmente es un debate que hemos venido dando en el movimiento Evita ya del año pasado, después de la derrota, de analizar esa situación, de ver lo que tenemos encima como gobierno, un gobierno que primero que llegó prometiendo un montón de cosas que obviamente no cumplió, si aparte de no cumplir está haciendo todo lo contrario. Eso está haciendo que la gran mayoría de nuestro pueblo esté sufriendo una situación de ajuste, de despidos, de tarifazos, todos los sectores, o sea, los sectores, si vos agarrás los sectores del trabajo, los sectores de la producción, los sectores del comercio, todos están en una situación de crisis. Muchos ya empezaron a cerrar sus puertas, en el caso de pequeñas empresas, en el caso de comerciantes, y aparte de eso, que es la situación del presente, o sea, de esta angustia que se está viviendo, es la hipoteca que están dejando sobre la Argentina otra vez con un endeudamiento fenomenal, que habrá que analizar más adelante esa deuda, si es legítima o no, porque ya llevan casi 120.000 millones de dólares en un año y 6 meses, que para sumarle a eso han comprometido las riquezas naturales, han comprometido soberanía, han puesto que los tribunales van a ser Nueva York y Londres. O sea, una situación muy, muy compleja en el presente y a la vez para el futuro cercano. Entonces, desde ese lugar, lo que empezamos a plantear, que acá había un solo objetivo, que es ganarle a Macri, que es ganarle a este modelo de saqueo que hay en la Argentina, para que no se consolide esto y tengamos después que pasar situaciones tan tremendas como la que ya vivimos en los 90, con 60% de pobreza, 28% de desocupación, etcétera. Entonces, desde allí, viendo la situación en el peronismo, planteamos que había que dar ese debate, reconstruir el peronismo y buscar compañeras y compañeros que tuvieran la capacidad de convocar a millones de trabajadores que no nos votaron en el 2015, a montones de sectores que son sectores naturalmente por su raigambre del campo popular y que los perdimos en la votación, no con otro partido centenario como podría haber sido el radicalismo o alguna otra expresión política, contra la antipolítica que es Macri. Entonces ese debate nos lleva a definir que el caso de Florencio Randazzo es un compañero que puede construir esos puentes para construir un frente nacional, que yo diría nuevamente vamos a tener que empezar a llamarlo de liberación, porque nos están llevando a una situación de dependencia estructural. Florencio Randazzo es quien puede convocar a esas grandes mayorías populares para parar este modelo de ajuste y desde allí volver a enamorar a nuestro pueblo para construir un proyecto nuevamente de justicia social e independencia económica. Por eso centralmente el nombre de Florencio Randazzo y tantos otros compañeros y compañeros que ya se están sumando y se siguen sumando en el día a día a esta tarea principal que tenemos, que es parar al gobierno de Macri.
Digo, en el análisis que me hacía en el diagnóstico es lo mismo que lo que dice el sector del peronismo que se aglutina tras Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿ustedes creen que en caso de ganar ustedes, digo, pueden ser un cambio, una renovación del peronismo? Yo te voy a decir esto, digo, esta es mi opinión personal, mirá, lo dije hoy, joden tanto con el lobo, vuelve el lobo, que al final va a volver el lobo, refiriéndome a Cambiemos y a Cristina. Digo, yo el miedo que tengo es que si vuelve Cristina, use la misma receta, y la misma receta trajo ya sabemos los resultados que tuvo. Digo, ustedes, digo, en esto que vos me planteás de liberación nacional, digo que es verdad, digo, cuando se vaya Macri va a dejar un desastre. Con Randazzo creen que pueden encarar una receta distinta que, digo, mirá, que mejore, digo, que haga resurgir, digo, lo que se está rompiendo ahora, ¿no? Sí, mirá, primero, digo, no se trata solo de hablar de nombres, digo, nosotros tratamos, digo, vos sabés que desde el Movimiento Evita tuvimos un candidato a presidente que fue Tayana en el 2014, que construimos un planteo programático, que hemos trabajado fuertemente sobre la necesidad de esto que decís vos, ¿no es cierto?, de cambios estructurales que tenemos que hacer en el país, que no llegamos a hacerlo en la década anterior, y a partir de ahí tenemos propuestas que queremos construirlas en el seno del peronismo, con grandes mayorías que a la vez validen esos liderazgos de esta etapa, para poder hacer esos cambios estructurales que necesitamos. O sea, acá necesitamos en la Argentina desconcentrar la economía, por ejemplo, nacionalizar la economía, desarrollar las economías regionales, terminar de una vez con una provincia de Buenos Aires que no arranca, tener una reforma agraria, necesitamos construir ciudades para salir de todas las villas de asentamiento que tenemos en los conurbanos, o sea, desarrollar una política energética propia, tantas cuestiones básicas que hacen a la soberanía y la independencia de un país, y que la Argentina tiene todas las cualidades para desarrollarla, en el caso de la provincia de Buenos Aires, obviamente porque es casi el 45% de la riqueza que se produce en el país, y sin embargo, digo, esos debates no están, terminamos hablando de otras cosas. Entonces, lo que nosotros queremos ahora me parece que es reconstruir el peronismo. ¿Qué significa en esta etapa? Validar este gobierno de Macri, o sea, que nuestro pueblo se exprese en contra, desde allí construir un gran frente con toda esa diversidad que decíamos de intereses, que son los trabajadores blancos, los trabajadores de la economía popular, los sectores empresarios, los sectores comerciantes, los intelectuales, y desde esa gran mayoría encarar los cambios que necesitamos, que hay mucha resistencia del poder económico a que eso se produzca. Entonces, desde allí el Evita trabaja y trata de alentar ese debate y de discutir ese programa que necesita el peronismo para realmente ser el legado que tenemos, ¿no es cierto?, de Perón y de Iván Perón. Ese debate se está dando en el peronismo, digo, la herramienta que tenemos es la PASO, por eso estamos planteando la necesidad de que esa herramienta sea usada, que es la manera que tiene hoy nuestro pueblo vos pensás que fue pensada para reconstruir de alguna manera la participación política. Vos acordate que salíamos del que se vayan todos en aquel 2001. Los partidos políticos hoy están vacíos, no tienen vida en sí mismos, o sea, esas pasos fueron pensadas para tratar de reconstruir la participación de nuestro pueblo en la política. Y pensamos que hay que usarla y hay que validarla. Y desde ese peronismo, si tenemos en claro todos los actores y sectores, que la tarea principal es para la Macri, después de que gane en esa paso, será acompañado por todos porque tenemos ese piso común. Y cada sector o cada corriente que en el peronismo existe y existieron, y cuando vos hablas de un frente, hablas de otros espacios, más digo todavía que no son del peronismo, sino que vienen desde otras corrientes políticas, se expresarán en ese debate que estamos hablando, que son las cuestiones trascendentes para la Argentina, que ya no soporta más
tener la tasa de pobreza que tenemos en un país que produce alimentos para 400 millones de personas, que hoy estemos discutiendo el hambre, que estemos discutiendo que se llevan los recursos naturales como se lo están llevando. O sea, esas cosas me parece que la Argentina tiene capacidad para producir realmente un proyecto de independencia, y bueno, son las cosas centrales que tenemos que debatir. No otras cosas, ni debatir tampoco me parece cuestiones triviales, ¿no es cierto? Sí, Di Marcio, pero la verdad que las cuestiones, yo sé lo que usted se refiere cuando dice a cuestiones, otras cosas o cuestiones triviales, pero en el marco de las PASO se da una interna, están, y seguramente, yo lo he escuchado a Val Medina de su sector, que apuestan a unas PASO que sea de propuesta, de discusión y que no haya violencia verbal entre los propios distintos sectores, pero me parece que algunas cosas se están dando quizás más naturalmente más naturalmente de lo que más de uno quisiera. Me refiero a esa estructura dura de la Cámpora con Cristina, que pone a Máximo como interlocutor, que llevan algunos dirigentes que deberían ellos mismos quedarse en silencio hasta que se resuelvan sus cuestiones o revisar sus propias conductas. El caso de Mariotto, Mariotto no está en ninguna causa por robo, pero bueno, sus conductas no fueron las mejores cuando fue vicegobernador, ¿no? Me refiero en términos de militancia, en términos de política, ¿no? Y por el lado de ustedes, el otro día veía los Twitter del secretario, del miembro del secretariado, el diputado que es miembro del secretariado de Esmata, y vos decís, innecesario, muchachos, no aprenden, innecesario. No, por eso yo creo que hay que salir de esa lo importante por eso es para nosotros trabajar en que el primer punto en común es tenemos que ganar las elecciones con una amplia mayoría al modelo del neoliberalismo. Esa tarea de por sí sola ya es un trabajo muy importante que nos tiene que llevar mucho esfuerzo, y todo el esfuerzo tiene que estar en esa dirección. En el medio de ello tendremos la PASO en el peronismo para que desde la participación popular podamos expresar quién va a conducir en esta etapa esa reconstrucción que necesitamos, quién va a generar ese debate, porque pensemos una cosa también que, en este año y meses que lleva el gobierno, ya más de un 30% de su mandato, yo si uno saca la cuenta, se han movilizado más de 5 o 6 millones de personas, de trabajadores, los docentes, cualquier sector donde se trata de aplicar el ajuste o de cercenar derechos, hay un pueblo que tiene un nivel de conciencia alto, y ese pueblo, si no encuentra quien canalice esa necesidad de justicia, esa necesidad de igualdad, esa necesidad de derechos, lo va a construir. O sea, acá nos parece que no hay marco para otro debate que no sea el de estar a la altura de las circunstancias. Yo te decía de una reforma agraria. Tenemos que discutir una reforma agraria. No puede ser que nosotros tengamos un país tan extenso y no tengamos población campesina, porque se está siendo expulsada permanentemente hacia los grandes centros urbanos. ¿Me permitís un paréntesis? En Matanza hay 3.000 hectáreas productivas que eran de frutihorticultura, proveían al mercado central. Hoy la mayoría, ¿sabe de qué son? De soja. Esto me lo confirmó hace 2 semanas atrás, 3 del INTA, porque hay un funcionario de Cambiemos del mismo ministerio. Viste que el ministerio tiene esas oficinas que son de las delegaciones del Ministerio de Agricultura de la Nación, y que tiene dividido en esto ustedes lo manejan muy bien, tiene dividido en una parte en agricultura ahí, agricultura familiar, y la otra que es más general, y me decía que 3.000 hectáreas de sojas en Matanza. Sí, tampoco el tema es estar en contra. Si la soja es una ventaja relativa que tenemos en la Argentina, y eso produce divisas, bienvenido sea. El tema es que no puede ser lo único, y que se ponga por delante la soja al ser humano. O sea, la política tiene que volver a poner en el centro al ser humano, a la persona, a nuestra comunidad, a la familia, no al mercado, que es lo que nuevamente aparece desde que apareció este gobierno. Entonces, ahora, lo que también tenemos que tener en claro es que, esto que yo te decía, que en la etapa que viene, yo por lo menos soy muy optimista de que
vamos a poder ganarle a este gobierno en estas elecciones y que vamos a empezar a volver a construir ese sueño que tenemos, o ese lugar que tenemos, digo, que soñamos, digo, de construir esa Argentina de justicia social y de igualdad. Estoy convencido que nuestro pueblo va a ir por eso y va a ir por más. Entonces, los dirigentes van a tener que estar a la altura de eso, llámese como se llame. Nosotros, digo, desde una verdad relativa, pensamos que la mejor persona para construir esos puentes que se rompieron, vos pensás que la última acumulación electoral que nosotros tuvimos fue en el 2015, no nos alcanzó. ¿Por qué? Porque hubo más de 3 millones de trabajadores que no nos votaron. Entonces, hay que salir a convocar a esos trabajadores, a esos sectores que no los pudimos enamorar o contener en un proyecto político. Y esa opción que nosotros tomamos, esa verdad relativa, que nos parece que desde ese lugar el mejor aporte que podemos hacer es apoyar a Florencio Randazzo, porque vemos en él esa cualidad para construir esa mayoría necesaria para empezar nuevamente a generar un debate. Va a tener que estar indudablemente a la altura de las circunstancias, porque no hay lugar en la Argentina para que esto se consolide, porque va a terminar mal. No hay lugar para salir, por ejemplo, ir a la privatización como se está pensando, primero un ajuste como que el que quieren hacer, para después de octubre, ir a privatizar otra vez, ir al sistema de FJP, privatizar las jubilaciones, ir a eliminar los convenios colectivos de trabajo. O sea, eso, estos que nos gobiernan, que son CEOs de empresas que poco conocen de lo público, del interés general, de la noción de la patria, que lo único que tienen en su cabeza es hacer negocio, nos van a llevar a una situación muy complicada si esto no lo resolvemos. Porque nuestro pueblo no se va a dejar avasallar y lo lleven otra vez a ese lugar. Entonces, desde ahí hay una responsabilidad muy grande de la dirigencia política de esta etapa, donde no tenemos que caer, eso te decía, en trivialidades, y discutir cuestiones de fondo. Estamos de acuerdo de que hay que desconcentrar en términos la economía argentina, de que tenemos que desarrollar las economías regionales. Bueno, todos esos debates, digo, que son, me parece, los que a veces no se dan, porque lo más fácil es caer en la chicana o en el mote de no sé qué. Bueno, eso en realidad que beneficia a Macri. Cuando vos le decís traidor a un compañero, está beneficiando a Macri. Entonces digo, bueno, me parece que ahí hay que salir de ese lugar y empezar nosotros por lo menos proponemos eso y no a todos los compañeros que estén en contra de Macri son nuestros compañeros. Lo que sí pedimos que eso se valide por un paso, que sería en esta situación tan ilógica que tenemos, que esté gobernando los CEOs de las multinacionales. Vos sabés que, digo, este hombre, el ministro de Energía, CEO de la Shell, digo, eso está pasando en la Argentina, y ni te quiero decir que hay una lista de gerentes de CEO de banco, privado, de extranjeros. Digo, bueno, esa situación, digo, que estemos soportando eso en términos políticos, digo, sobre todo... pero lo grave no es lo que fueron, lo grave es que gobiernan para sus propias empresas. Por eso, digo, a ver, porque Correa estudió en Chicago, pero bueno, Correa no gobernó para... No pasa donde estudiaste, ¿no? Claro, obviamente. Digo, pasa qué interés representar. Claro, digo, el problema de cada uno de estos muchachos que es CEO de, o ex CEO de, o dueño, o parte de dueño de, o de directorio de, cada medida que toman, la toman en favor de su anterior empleador o del negocio propio de ellos. Esa es la gran locura de lo que está pasando. Sí. Sí. Sumale a eso esa concepción de lo que tuvimos que soportar con ese fallo de la Corte, digo, de atacar las políticas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, digo, porque es todo lamentablemente ese sector existe en la Argentina. Tiene su historia, son los mismos apellidos. Bueno, a eso sumale esto que decís vos, todos estos CEOs que hacen negocio para sus empresas, o ex CEOs, o como quieras llamarlo, dueños o dueños no sé qué. Bueno, esa es la realidad la que tenemos que cambiar. Y para eso, pues ya te digo, todos los compañeros que estén, aunque no lo vean a Florencio Randazzo, pero vean que eso hay que pararlo, bueno, eso necesitamos generar ese debate. Y eso después a paso es un domingo de agosto, se define quién nuestro pueblo validó quién debe conducir, y tenemos que estar todos atrás de esa compañera o compañero trabajando para esta tarea central que es para la máquina.
Lo que sí pensamos nosotros humildemente es que el que mejor puede construir esa nueva mayoría, pues estamos hablando de mayorías, en la política vos tenés que construir mayoría, y mayoría a la vez que tengan un eje programático de qué hacer. Bueno, nosotros queremos sumar a construir gran mayoría y a poner un debate de eje programático de estos temas que te digo centrales que hay que discutir, que tengamos todavía leyes de la época de Martínez de Oz, o una constitución como la que tenemos del año 94 parida en pleno auge del neoliberalismo explotador y saqueador que dejó millones y millones de muertos en el mundo. Esa es la constitución que tenemos en Argentina, esa constitución no sirve. Entonces digo, esos temas centrales son los que tenemos que empezar a tratar de generar el debate para que nuestro pueblo también se empodere de ese debate y vayamos construyendo los consensos necesarios en esta diversidad de intereses que hablamos, que va del pequeño empresario, el comerciante, el estudiante, el docente, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores formales que están bajo convenio. Son distintos intereses. Bueno, tenemos que construir nuevamente un gran lugar que nos contenga a todos, pero que no sea el lugar de estas minorías que estamos hablando del 3-4%, que son las expresiones de esos CEOs que estamos hablando. Y en función de esto que me decís, fueron ustedes el movimiento Evita los más claros, no voy a decir la palabra duro, sino los más claros, poniéndole un freno a Massa. ¿Por qué le ponen un freno a la llegada de Massa? Porque está en otro proyecto y porque me parece que sí, está claro que cuando él fue parte de esa visita a Davos y me parece que él está en otro camino, o está en todo caso en este debate que estamos hablando ahora, me parece que tiene otras definiciones, que no son estas que estamos planteando nosotros, por lo menos desde el Movimiento Evita, que queremos discutir en el seno del Movimiento Nacional, en el seno del peronismo. Parece que ha tomado partido por otras posiciones y que bueno, no hay lugar para esas posiciones dentro de esto que necesitamos construir del peronismo convocando a un gran frente nacional. Obviamente hay sectores que no se van a sentir expresados, van a seguir pensando de otra manera en términos económicos que tienen que ver con la dependencia, ¿no? Con esto estamos hablando de que es construir soberanía, construir justicia social en términos de cuando uno toca el tema del campo, por ejemplo, la necesidad de la reforma agraria. No todos están de acuerdo, es válido, ahora hay que construir un consenso para poder construir esa idea. Bien, y te lo pregunto así, ¿y la batalla por La Plata, en la ciudad de La Plata, las pasos de La Plata del peronismo, cómo la estás militando, la estás trabajando? Digo, sí, ¿cómo? Ahí nos venimos juntando montones de agrupaciones y de compañeras, compañeros, primero en esta tarea que tenemos ahora, que es juntar los avales, por eso están estas mesas que se están poniendo durante la semana y los sábados, tienen que ver con juntar los avales para la PASO, la instalación de ese debate que te digo, a través de Randazzo, que interpelar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros a ese debate, y después seguramente también habrá, en La Plata se expresarán esas posiciones, y bueno, iremos a una PASO para también validar la necesidad. Nosotros tenemos que recuperar también la ciudad, o sea que es una tarea, también en lo micro que nos toca en lo local, también esa tarea la tenemos, ¿no es cierto? Así que bueno, también estamos trabajando para que se pueda construir eso acá. Bien, para cerrar, lo que guste decirle al oyente, Dimarción. No, esto que decimos siempre de que la política es la herramienta de transformación, todo el sistema por lo general trata de desprestigiar la política, al contrario, utilizan y tratan de que se consolide la antipolítica, y nosotros lo que hacemos es todo lo contrario, tratar de llamar a la participación, a la mayor participación, porque lo único que puede transformar nuestra realidad en términos de presente y de futuro es la participación política, para que discutir si va a haber salud, si va a haber educación, si va a haber trabajo, eso se resuelve de la política, no de ningún otro lado. Y obviamente, menos del mercado, pero obviamente eso hace a la participación que a veces se expresa en una sociedad de fomento, en un club de barrio,
o en la cooperadora de la escuela, y a veces en organización sindical, organización política, pero la necesidad de que todos, cuanto más participación política tengamos de nuestro pueblo y más debate tengamos, seguramente más rápido vamos a poder construir la salida de esto de lo que hablamos, y vamos a poder construir un país para todos. Di Marcio, muchísimas gracias, que tenga muy buenos días. Gracias a vos, Carlos, un abrazo. Así pasaba Gustavo Di Marcio, Movimiento Evita, firme junto a Randazzo.